Bien, ahora vamos a desarrollar un caso particular de la derivada total, la cual se denomina gradiente. Vamos a definirlo de esta forma. Fíjense que en el video anterior hablábamos de una función vectorial que iba de r a la n en r a la m. Y la derivada total estaba definida como una matriz de orden m por n. En este caso vamos a restringir el estudio a una función que sea vectorial de variable real. O sea que va de r a la n en r. Ella se define como el gradiente de f. Entonces, siguiendo la construcción de la derivada total, sería una matriz de orden 1 por n, ¿ok? Una matriz de orden 1 por n dada por derivada total de x sub 0, ¿verdad? Sería una sola función, porque como estamos llegando a r, sería la imagen de un vector de n componentes. O sea que sería una sola fórmula. Por eso está degenerada a una sola fila. Sería la derivada de la función f con respecto a x1, con respecto a x2 hasta xn. ¿Ok? Esta matriz se puede representar como un vector, porque como está degenerada a una sola fila, ¿verdad? En todo caso se llama vector gradiente. Para que veamos la notación que él va a tener, la escribimos gradiente de f o este triangulito lo que se llama nabla, operador nabla de f. El nabla de f, que sería el gradiente, sería la derivada de f con respecto a x1 hasta la derivada de f con respecto a xn. Un ejemplo, fíjense, aquí tenemos una función que va de r3 en r. ¿Y quién sería el operador nabla? El operador nabla estaría formado por las tres derivadas parciales. Fíjense que cuando vimos derivadas parciales, nosotros lo que hacíamos era simplemente, si me decían, calculen las derivadas parciales de la siguiente función, de esta función de tres variables, simplemente lo que estábamos haciendo era calcular las componentes del vector gradiente. Lo que pasa es que se va a llamar vector gradiente cuando nosotros los combinemos. Cuando lo convirtamos en una estructura de tres componentes, donde cada componente de forma ordenada representa las derivadas parciales, ahí se convierte en el gradiente. ¿Lo ven? En este caso derivamos con respecto a x, derivamos con respecto a y y derivamos con respecto a z la función. Otro ejemplo, fíjate que aquí la estamos definiendo una función de R2 en R, que es xy y se convierte en esta expresión. En otras palabras, estamos diciendo que f de xy es igual a esta expresión. Entonces, el vector gradiente sería la derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y, viene perfectamente determinada por esta expresión. Ahora pasemos a otro tema. Vamos a enunciar la regla de la cadena, pero generalizada para varias variables. Nosotros, aquí hago un pequeño resumen de matemáticas anteriores, sabemos que si E es igual a f de u y u es g de x, entonces la derivada de la compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la interna multiplicada por la derivada interna. O si lo queremos ver como operadores, sería la derivada de y con respecto a x sería la derivada de esta función con respecto a u, derivada de y con respecto a u, por la derivada de esta función u con respecto a x. O sea, si a nosotros nos desglosan la función en términos de dos funciones componentes, nosotros podemos, la regla de la cadena, definirla como el producto de dos derivadas. ¿Lo ven? Ahora bien, en este caso, vamos a generalizar las funciones de varias variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos una u, que es una función de dos variables, ¿ok? Pero a su vez, esta primera componente me representa una función de dos variables y esta segunda componente me representa una función de dos variables, la derivada, aquí podemos plantear muchas derivadas. La derivada de u con respecto a este primer parámetro r, la puedo generalizar o la puedo generar. O la derivada de u con respecto a este segundo parámetro o esta segunda variable s, también la puedo conseguir. ¿Cómo sería? Fíjate, sería la generalización de esta de acá. ¿Por qué?
Porque si u se compone por dos variables, yo podría irme por una de las vertientes, es decir, plantear la derivada de u con respecto a x, y luego, dentro de x, que x sería esto, plantear la derivada de x con respecto a r. ¿Lo ven? Esto es si yo quiero ver cómo varía u con respecto a r. Pero fíjate que r aparece tanto en x como en y. Entonces, este primer término me va a expresar la derivada de u con respecto a r incidiendo sobre x. Ahora vamos a generar el segundo. Sería la derivada de u con respecto a r, pero incidiendo sobre y. ¿Cómo sería? Sería la derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a y, y ahora me voy a y, derivada de y con respecto a r. ¿Lo ven? Entonces, repito, si yo quiero ver cómo es la derivada de u con respecto a la variable r, como r está colocada implícitamente dentro de x e y respectivamente, entonces yo tengo que hacer una expresión para x y una expresión para y. Ahora planteemos qué pasaría con s. Es decir, si yo quiero plantear la derivada de u ahora con respecto a s, tengo que ver que s aparece en x y aparece en y. Entonces yo tendría que decir derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a x por, me voy a x, derivada de x con respecto a s, derivada de x con respecto a s. Ahora, si quiero ver la incidencia con respecto a y, sería derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a y por, me voy a y, derivada de y ahora con respecto a s, derivada de y con respecto a s. Quiere decir, ¿dónde viene la regla de la cadena? En el hecho de que yo me puedo ir yendo por cada una de las encrucijadas. Es como que yo tengo el camino de u que me lleva a x y me lleva a y. Pero una vez estando en x, yo me puedo ir por dos caminos, hacia r o hacia s. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero ir de u hasta r? Tengo que pasar por x. Pero yo también puedo ir de u hasta r pasando por y. Por eso, para la derivada de u con respecto a r, tengo que considerar los dos caminos, tanto por x como por y. Y análogamente, para la derivada de u con respecto a s, debo considerar los dos caminos. Entonces, vamos a verlo en la práctica. Fíjense, si u representa esta función de dos variables determinadas por x y por y, pero a su vez x depende de r y de s, disculpen que aquí no se nota muy bien, aquí dice r por exponencial de s, y aquí dice y igual a r por exponencial de menos s, ¿verdad? Aquí me están definiendo qué incidencia tiene x sobre r y s, qué incidencia tiene y sobre r y s. Entonces calculan la derivada de u con respecto a r y la derivada de u con respecto a s. Si vamos a la derivada de u con respecto a r, ¿qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Sería la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, y las derivadas de x con respecto a r y y con respecto a r. Vamos a calcular primero la derivada de u con respecto a x. Es decir, para mi función vamos a derivar con respecto a x. Ya esta expresión nosotros la hemos visto. Acuérdense en las secciones anteriores cuando queríamos verificar que una función era armónica. ¿Ok? Si derivamos con respecto a x, esta es la expresión, y llevada a la mínima expresión sería esta. Este ejercicio yo lo expliqué en las secciones anteriores, entonces no me voy a detener acá. De la misma forma puedo calcular la derivada de u con respecto a y. La derivada de u con respecto a y es muy similar, pero cambiando el orden de las variables. ¿Bien? Y ahora vamos a calcular la derivada de u con respecto a, derivada de x con respecto a r y derivada de y con respecto a r. Pero como de igual manera vamos a utilizar las otras más adelante, voy a expresar las cuatro de una vez. Es decir, la derivada de x con respecto a r, que es exponencial de s, ¿verdad? Porque la derivada de r es 1. La derivada de x con respecto a s, como es exponencial de s, la derivada es ella misma, entonces r exponencial de s. Ahora voy con y. Derivada de y con respecto a r, la derivada es 1, es exponencial de menos s. Y la derivada con respecto a s aquí sería exponencial de menos s por la derivada interna que es menos 1.
Entonces sería menos r exponencial de menos s. ¿Lo ven? Pero yo voy a utilizar lo que necesito. Esta expresión la sustituyo acá. Esta segunda expresión la sustituyo acá. La derivada de x con respecto a r representa esta exponencial. Y la derivada de y con respecto a r representa esta exponencial. Cuando las presento, me quedan así. Pero fíjense que además x representa r exponencial de s y representa r exponencial de menos s. Porque si yo estoy calculando la derivada de u con respecto a r, deberían aparecer solamente todo en términos de las variables implícitas de r y s. Entonces, finalmente, ya esto es la derivada, pero debo ser consistente a la hora de mostrar los resultados. Por lo tanto, tanto x como y yo tengo que sustituirlos por estas expresiones componentes. ¿Lo ven? En este caso, acá hice una suma de fracciones para facilitar esta expresión de acá, y ahora estoy sustituyendo x por r exponencial de s y por r exponencial de menos s igual a abajo. Voy haciendo unos cálculos, aquí estoy distribuyendo, debajo también distribuí los cuadrados, ¿verdad? Extraigo factor común r arriba, r cuadrado abajo. Fíjense que la expresión que me queda arriba es idéntica a la de abajo, lo cual puedo cancelarla. Y al final me está quedando en esta expresión. O sea, fíjense cómo la derivada de u con respecto a r se convierte en algo muy simple. Pero en general va a ser un resultado que dependa de r y de s. Ahora, calculemos la derivada de u con respecto a s. Vamos a hacer esta misma ecuación, pero ahora aquí con respecto a s. Es decir, esta. Ya los cálculos los tenemos hechos, ¿verdad? De cada una de las componentes. Y es algo muy similar. Vamos a agrupar esto, ¿ok? Y ahora vamos a cambiar x e y por sus valores respectivos. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, pero aquí no podemos hacer mucho. Lo máximo que podemos hacer es extraer factor común arriba y abajo. ¿Ok? Eliminamos acá porque fíjense que en el numerador aparece la diferencia y en el denominador aparece la suma. Por lo tanto, en este caso, la derivada de u con respecto a s queda expresada de esta forma. Veamos rápidamente, este segundo es muy similar, por eso lo voy a mostrar rápidamente. Pero este tiene una particularidad. La particularidad es que ahora u, esta función u, está dependiendo de tres variables. Fíjate que está xy, xz y z. Entonces me están dando el valor para x, el valor para y el valor para z. Y me mandan a calcular la derivada de u con respecto a r y la derivada de u con respecto a t. Entonces, como estamos teniendo tres variables, pero cada una de ellas están expresadas en términos de r y t, la regla de la cadena ahora incorpora un tercer término. Fíjense que hasta el ejemplo anterior teníamos solamente x e y influyendo, en cambio aquí hay una z. Pero es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer acá es la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Es derivar todo esto con respecto a x, sería y más z. Y ahora la derivada de x con respecto a r. La derivada de x con respecto a r es 1. Así voy. Derivada de u con respecto a y, aquí sería x, aquí sería 0, aquí sería z, x más z, por la derivada de y con respecto a r. Y con respecto a r, la derivada de r es 1, me da coseno de t. ¿Vieron? Así voy sustituyendo. Ahora, expreso el resultado en términos de ¿qué? De que como x vale r, y vale r coseno de tita, y z vale r seno de tita, cada vez que aparezca x, y z, lo voy a sustituir por lo que vale. Y luego los voy agrupando. ¿Vieron? De esta forma, llego a un resultado final para la derivada parcial con respecto a r.